Nunca pensé que aceptar limpiar una iglesia abandonada por 200 euros me cambiaría la vida para siempre. Era octubre de 2023, y yo, Miguel Herrera, necesitaba desesperadamente el dinero para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento en las afueras de Sevilla. El párroco de la iglesia principal del pueblo me había contactado después de que mi prima Carmen le mencionara que yo hacía trabajos de limpieza. Es solo una iglesia pequeña que lleva cerrada 5 años, me dijo por teléfono con una voz extrañamente tensa. Santa Esperanza, en el camino viejo hacia Carmona. Solo necesita una limpieza profunda antes de que decidamos qué hacer con ella. Lo que no me dijo fue por qué había estado cerrada tanto tiempo, ni por qué ningún otro trabajador había aceptado el trabajo. Debería haber preguntado más, pero el dinero hablaba más fuerte que mi curiosidad. Acordamos que empezaría el lunes siguiente, temprano en la mañana. Esa noche, mientras preparaba mis herramientas de limpieza, no podía quitarme de la cabeza la extraña pausa que había hecho el párroco cuando le pregunté si había algo específico que debía saber sobre el lugar. El lunes amaneció gris y húmedo, típico del otoño andaluz. Conduje mi vieja furgoneta por el camino de tierra que llevaba a Santa Esperanza, un sendero que parecía olvidado por el tiempo. La iglesia apareció entre los olivos como una aparición fantasmal, una construcción del siglo XVIII de piedra amarillenta, con una torre campanario que se alzaba contra el cielo plomizo. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera carcomida, y la puerta principal, de roble macizo, mostraba signos evidentes de abandono. El cementerio que la rodeaba estaba invadido por la maleza, con lápidas inclinadas y algunas completamente caídas. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que susurraba entre las ramas de los cipreses centenarios. Al bajar de la furgoneta, el olor a humedad y vegetación en descomposición me golpeó inmediatamente. Mis pasos sobre la grava suelta sonaban amplificados en aquel silencio sepulcral. El párroco me había dado las llaves la noche anterior, junto con una linterna potente y la advertencia de que la electricidad había sido cortada años atrás. Ten cuidado con los escalones del altar, me había dicho, están un poco sueltos. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada, emitiendo un chirrido metálico que resonó en el interior vacío. Al abrir la puerta, una bocanada de aire frío y viciado me golpeó el rostro, cargado con un olor extraño que no pude identificar inmediatamente, una mezcla de incienso rancio, humedad y algo más, algo dulzón y desagradable. El haz de mi linterna reveló el interior de la iglesia, bancos de madera cubiertos de polvo y telarañas, un altar de mármol agrietado y, detrás de él, un crucifijo de madera que parecía observarme con sus ojos tallados. Las paredes estaban decoradas con frescos descoloridos que representaban escenas bíblicas, pero la humedad había creado manchas oscuras que distorsionaban las figuras hasta hacerlas irreconocibles. El eco de mis pasos sobre las baldosas de cerámica rota creaba un sonido hueco que parecía multiplicarse en las sombras. La temperatura interior era notablemente más baja que en el exterior, y pude ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes. Dejé mis herramientas cerca de la entrada y comencé a inspeccionar el lugar, tratando de planificar por dónde empezar la limpieza. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, cerca del altar. Había marcas en el suelo de mármol, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado desde el altar hacia la sacristía. Las marcas eran recientes, el polvo se había removido en líneas claras que brillaban bajo la luz de mi linterna. Pero eso era imposible, el párroco me había asegurado que nadie había entrado en la iglesia en años. Me acerqué para examinar las marcas más de cerca, y fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un crujido suave, como madera vieja que se expande, proveniente de algún lugar arriba, en el coro. Dirigí la linterna hacia las vigas del techo, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo es la madera asentándose, me dije, aunque mi voz sonó extrañamente débil en el silencio. Decidí comenzar por barrer los bancos, una tarea simple que me mantendría ocupado mientras me acostumbraba al ambiente. Mientras trabajaba, no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Varias veces me volví bruscamente, convencido de haber visto movimiento en mi visión periférica, pero siempre encontraba solo sombras y polvo. El trabajo avanzaba lentamente. Cada ruido que hacía parecía amplificarse y distorsionarse en ecos extraños. Cuando llevaba 1 hora trabajando, encontré algo que me heló la sangre. Debajo del tercer banco desde el frente, mi escoba arrastró algo que no era polvo ni hojas secas. Era un rosario, pero no uno cualquiera. Las cuentas eran de un material que parecía hueso, amarillentas y pulidas por el uso, y el crucifijo estaba hecho de un metal negro que no pude identificar. Lo más perturbador era que estaba tibio al tacto, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo momentos antes. Lo dejé sobre el banco y retrocedí instintivamente.
En ese momento, el viento exterior se intensificó, y pude escuchar cómo golpeaba contra las ventanas tapiadas con un sonido rítmico, casi como si alguien estuviera llamando desde afuera. Pero no había ventanas en esa dirección, la pared daba directamente al cementerio. Decidí revisar la sacristía, pensando que tal vez encontraría alguna explicación para las marcas en el suelo. La puerta de la sacristía estaba entreabierta, aunque estaba seguro de que había estado cerrada cuando entré. El interior era pequeño y estaba lleno de armarios de madera carcomida. En uno de ellos, encontré registros parroquiales que databan de décadas atrás. Las últimas entradas eran de 2018, el año en que la iglesia había sido cerrada oficialmente. Pero había algo más, páginas arrancadas, como si alguien hubiera querido ocultar información específica. Mientras examinaba los registros, escuché algo que me hizo soltar los papeles, el sonido inconfundible de pasos sobre las baldosas de la nave principal. Pasos lentos, deliberados, que se dirigían hacia donde yo había dejado mis herramientas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba sigilosamente a la puerta de la sacristía. Asomé la cabeza con cuidado y dirigí la linterna hacia la nave. No había nadie, pero mis herramientas habían sido movidas. La escoba que había dejado apoyada contra un banco ahora estaba en el suelo, y mi cubo de agua había sido volcado, creando un charco que reflejaba la luz de mi linterna como un espejo negro. Los pasos habían cesado, pero ahora podía escuchar algo más, un susurro suave, como si alguien estuviera rezando en voz baja. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, creando un eco fantasmal que me erizó la piel. Salí de la sacristía con la linterna en alto, tratando de controlar el temblor de mis manos. «¡Hay alguien ahí!», grité, pero mi voz se perdió en el vacío sin recibir respuesta. El susurro continuó por unos segundos más y luego se desvaneció, dejándome en un silencio que ahora parecía cargado de presencias invisibles. Ya no podía negar que algo extraño estaba sucediendo. Decidí llamar al párroco, pero mi teléfono no tenía señal dentro de la iglesia. Tendría que salir para hacer la llamada, pero algo me impedía dirigirme hacia la puerta principal. Era como si una fuerza invisible me empujara a quedarme, a continuar explorando. Contra mi mejor juicio, decidí subir al coro para investigar el origen de los crujidos que había escuchado antes. La escalera de caracol que llevaba al coro era estrecha y empinada, y cada escalón gemía bajo mi peso. A medida que subía, el aire se volvía más frío y denso, y el olor extraño que había notado al entrar se intensificaba. Llegué al coro y dirigí la linterna hacia el órgano abandonado. Era una pieza magnífica, aunque cubierta de polvo y telarañas. Algunas teclas estaban hundidas, como si alguien hubiera estado tocando recientemente. Me acerqué para examinar el instrumento más de cerca, y fue entonces cuando lo vi. Había partituras sobre el atril, partituras que no estaban cubiertas de polvo como todo lo demás. La música estaba escrita a mano, con una caligrafía antigua y elegante, pero las notas formaban patrones que no reconocía, secuencias que parecían más rituales que musicales. Inaba las partituras, una de las teclas del órgano se hundió por sí sola, emitiendo una nota grave y prolongada que resonó por toda la iglesia. Retrocedí bruscamente, tropezando con una silla que no había visto antes. La nota continuó sonando durante lo que parecieron minutos, aunque sabía que era imposible sin aire en los tubos. Cuando finalmente cesó, el silencio que siguió era diferente, más pesado, como si la iglesia misma estuviera conteniendo la respiración. Bajé las escaleras tan rápido como pude, pero al llegar a la nave principal me detuve en seco. Todas las velas del altar estaban encendidas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Pero yo no había traído cerillas ni encendedor, y la electricidad llevaba años cortada. Las llamas ardían con un color extraño, más azul que amarillo, y no producían el calor que debían. Me acerqué lentamente al altar, y pude ver que las velas no se consumían, la cera permanecía intacta a pesar de las llamas. En el centro del altar, donde antes no había nada, ahora descansaba un cáliz de plata ennegrecida. Estaba lleno de un líquido oscuro que no era vino, algo más espeso y con un olor metálico que me revolvió el estómago. Mi instinto me gritaba que saliera de allí inmediatamente, pero mis piernas parecían haberse convertido en plomo. El aire de la iglesia comenzó a moverse, creando corrientes que no tenían explicación lógica. Las llamas de las velas se inclinaron todas en la misma dirección, señalando hacia el crucifijo que colgaba detrás del altar. Fue entonces cuando me di cuenta de que la figura de Cristo había cambiado de posición. Los brazos, que antes estaban extendidos en la cruz, ahora colgaban hacia abajo, y la cabeza, que había estado inclinada hacia la derecha, ahora me miraba directamente. Los ojos tallados en madera parecían seguir cada uno de mis movimientos, y pude jurar que vi un brillo húmedo en ellos, como si fueran reales. El susurro que había escuchado antes regresó, pero ahora era más claro, más insistente.
Era una voz, definitivamente una voz humana, pero hablaba en un idioma que no reconocía, palabras que sonaban antiguas y cargadas de poder. La temperatura había bajado tanto que mi aliento se condensaba en nubes densas, y pude sentir cómo el frío se filtraba a través de mi ropa hasta los huesos. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse independientemente de las llamas, formando figuras que parecían alcanzar hacia mí con dedos largos y oscuros. Sabía que tenía que salir de allí, pero cuando me volví hacia la puerta principal, descubrí que ya no estaba donde la había dejado. La puerta principal había desaparecido. En su lugar había una pared sólida de piedra, como si nunca hubiera existido una entrada. Corrí hacia donde debería estar, pasando mis manos desesperadamente por la superficie fría y rugosa, buscando algún indicio de la abertura por la que había entrado. Pero no había nada, solo piedra antigua y húmeda. Mi respiración se volvió errática mientras la realidad de mi situación se asentaba. Estaba atrapado en una iglesia que parecía estar alterando su propia estructura. Las voces susurrantes se multiplicaron, creando un coro fantasmal que llenaba cada rincón del espacio. Ahora podía distinguir palabras sueltas en español antiguo, fragmentos de oraciones que sonaban más como maldiciones que como bendiciones. Quédate, únete, para siempre. Las palabras se repetían en un bucle hipnótico que hacía que mi mente se sintiera nublada. Las velas del altar comenzaron a multiplicarse, apareciendo en lugares donde no habían estado antes, en los bancos, en el suelo, en nichos de las paredes que no había notado anteriormente. Cada nueva llama que aparecía hacía que las sombras se volvieran más densas y amenazadoras. Pude ver figuras formándose en la oscuridad, siluetas humanas que se movían entre los bancos como si fueran feligreses espectrales asistiendo a una misa eterna. El crucifijo comenzó a sangrar. Gotas de un líquido rojo oscuro caían desde las heridas talladas en las manos y los pies de la figura, creando charcos que se extendían por el altar de mármol. Pero la sangre no se comportaba como debía, fluía hacia arriba por las paredes, formando símbolos y palabras en un idioma que mi mente no podía procesar pero que mi alma reconocía como algo profundamente maligno. Las figuras sombras se volvieron más sólidas, y pude ver sus rostros, hombres y mujeres vestidos con ropas de diferentes épocas, todos con los ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Eran los feligreses perdidos de Santa Esperanza, atrapados en este lugar por algo que había corrompido la santidad del edificio. En el centro de todos ellos apareció una figura más alta y oscura, vestida con los hábitos de un sacerdote, pero su rostro era una máscara de carne putrefacta y huesos expuestos. Sus ojos brillaban con una luz malévola mientras extendía una mano esquelética hacia mí. «Has venido a limpiar», dijo con una voz que sonaba como el eco de 1000 susurros, «pero serás limpiado por nosotros». El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar, y sentí como si manos invisibles me empujaran hacia el altar, hacia el cáliz que ahora desbordaba con el líquido oscuro. La figura del sacerdote espectral se abalanzó hacia mí con una velocidad sobrenatural. Pude sentir el frío mortal que emanaba de su presencia mientras sus manos descarnadas se extendían para agarrarme. Instintivamente, levanté mi linterna como si fuera un arma, y el haz de luz atravesó su forma etérea. Por un momento, la figura vaciló, emitiendo un grito que sonaba como el viento atravesando tumbas abiertas. Las otras sombras retrocedieron momentáneamente, y comprendí que la luz era mi única defensa. Corrí hacia la sacristía, la única salida que podía ver, mientras las entidades me perseguían. Podía sentir su aliento helado en mi nuca y escuchar sus lamentos desesperados. «No puedes escapar», gritaban al unísono, «este lugar te reclama como nos reclamó a nosotros». Llegué a la sacristía y cerré la puerta de un golpe, pero sabía que no me protegería por mucho tiempo. La madera comenzó a crujir y astillarse bajo una presión invisible. Busqué desesperadamente otra salida y encontré una ventana pequeña y alta que daba al cementerio. Era mi única oportunidad. Mientras trepaba hacia la ventana, pude escuchar cómo la puerta finalmente cedía detrás de mí, y las voces espectrales se alzaron en un coro de furia que hizo temblar los cimientos mismos de la iglesia. Me arrojé por la ventana de la sacristía, cayendo pesadamente sobre la tierra húmeda del cementerio. El impacto me dejó sin aliento, pero la adrenalina me mantuvo en movimiento. Corrí entre las lápidas hacia donde había dejado mi furgoneta, sin atreverme a mirar atrás. Podía escuchar cómo las ventanas tapiadas de la iglesia se astillaban desde adentro, como si las entidades trataran de seguirme. El motor de mi furgoneta tardó una eternidad en arrancar, y durante esos segundos interminables, vi cómo las llamas azules de las velas comenzaban a brillar a través de las grietas de las ventanas tapiadas. Finalmente, el motor rugió a la vida y aceleré por el camino de tierra, levantando una nube de polvo detrás de mí. No reduje la velocidad hasta llegar a la carretera principal, donde me detuve en el arcén, temblando incontrolablemente. Saqué mi teléfono y llamé al párroco, pero la línea estaba desconectada.
Conduje directamente a la iglesia principal del pueblo, pero cuando llegué, me dijeron que el párroco había muerto 3 días antes en un accidente de coche. El hombre que me había contratado no existía, o al menos, ya no existía en el mundo de los vivos. Esa noche, en mi apartamento, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el estrés y la necesidad de dinero. Pero las pruebas de lo que había vivido eran innegables. Mi ropa olía a incienso rancio y humedad, y tenía arañazos en las manos que no recordaba haberme hecho. Más perturbador aún, cuando revisé mi cartera, encontré 200 euros en billetes antiguos, tan viejos que parecían de museo, junto con una nota escrita en la misma caligrafía que había visto en las partituras del órgano: el trabajo está hecho. Regresa cuando estés listo para quedarte. Durante las siguientes semanas, traté de investigar la historia de Santa Esperanza. Lo que descubrí en los archivos municipales me heló la sangre. La iglesia había sido cerrada en 2018 después de que 5 personas desaparecieran misteriosamente durante una misa nocturna. El párroco de entonces, el padre Sebastián Morales, había sido encontrado muerto en el altar 3 días después, aparentemente de un ataque al corazón, pero su rostro mostraba una expresión de terror absoluto. Los informes mencionaban que las autoridades habían encontrado evidencia de rituales no cristianos en la sacristía, incluyendo símbolos tallados en las paredes y restos de velas negras. La iglesia había sido sellada oficialmente, pero los sellos habían sido rotos repetidamente por vándalos o, como ahora sospechaba, por algo mucho peor. Los lugareños evitaban hablar del lugar, y cuando mencioné mi experiencia, simplemente se santiguaban y cambiaban de tema. Han pasado 6 meses desde mi encuentro en Santa Esperanza, y no ha pasado un solo día sin que piense en lo que viví allí. He cambiado de trabajo, me he mudado a otra ciudad, pero las pesadillas persisten. Cada noche sueño con la iglesia, con las voces que me llaman para regresar, con el sacerdote espectral que me promete que mi lugar está reservado entre los suyos. Lo más perturbador es que, a veces, cuando paso por iglesias abandonadas o cementerios antiguos, puedo sentir esa misma presencia, como si lo que habita en Santa Esperanza fuera solo una manifestación de algo mucho más grande y antiguo. He investigado otros casos similares en toda España y he encontrado un patrón inquietante: iglesias abandonadas donde han ocurrido desapariciones, lugares donde la fe se corrompió y se convirtió en algo oscuro. Creo que Santa Esperanza es solo uno de muchos puntos donde el velo entre nuestro mundo y algo más siniestro se ha desgarrado. A veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar el eco de aquel órgano fantasmal, y sé que algún día tendré que regresar. No porque quiera, sino porque algo en ese lugar dejó una marca en mi alma, una marca que me reclama como suya. Y cuando ese día llegue, espero tener la fuerza para resistir, o al menos, la sabiduría para aceptar mi destino con dignidad. Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante 15 años trabajé como restaurador de arte religioso en toda Andalucía. Pensé que había visto todo tipo de iglesias abandonadas hasta que recibí la llamada sobre San Damián. Era marzo de 2024, y la Diputación de Córdoba me había contratado para evaluar los frescos de una iglesia del siglo XVI que llevaba décadas cerrada. Es un trabajo sencillo, me aseguró la funcionaria por teléfono, solo necesitamos un informe sobre el estado de las pinturas murales para decidir si vale la pena restaurarlas. El pago era generoso, demasiado generoso para un simple informe, pero no hice preguntas. Debería haberlas hecho. Cuando llegué al pueblo de Montemayor, nadie quería hablar sobre San Damián. Los lugareños desviaban la mirada cuando mencionaba la iglesia, y el único que se atrevió a decirme algo fue un anciano en el bar: esa iglesia escucha demasiado, joven. Algunos secretos es mejor no confesarlos. En ese momento pensé que era solo superstición rural, pero ahora sé que me estaba advirtiendo sobre algo que mi mente racional no podía comprender. La iglesia no solo escuchaba, juzgaba, condenaba y cobraba sus deudas de maneras que desafían toda lógica. San Damián se alzaba en una colina a las afueras del pueblo, rodeada por un olivar centenario que parecía formar un círculo protector alrededor del edificio. La estructura era imponente: muros de piedra caliza blanquecina, una torre campanario que se recortaba contra el cielo como un dedo acusador, y una fachada principal decorada con relieves que el tiempo había erosionado hasta convertirlos en formas ambiguas y perturbadoras. Lo que más me llamó la atención fue el estado de conservación. A pesar de estar abandonada desde 1987, la iglesia parecía resistir el paso del tiempo mejor que muchos edificios habitados. Las tejas del techo estaban intactas, no había grietas visibles en los muros, y las puertas de roble macizo, aunque cerradas con candados oxidados, se veían sólidas. El silencio que rodeaba el lugar era absoluto, ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros que abundaban en los olivos circundantes. Era como si los animales evitaran instintivamente acercarse al edificio. Al caminar por el perímetro,
noté que la hierba crecía de manera extraña alrededor de la iglesia, formaba un círculo perfecto donde la vegetación era más escasa y de un color amarillento enfermizo. El aire olía a tierra húmeda y algo más, un aroma dulzón que no pude identificar pero que me resultaba vagamente familiar y desagradable. Las llaves que me había proporcionado la Diputación eran pesadas y ornamentadas, claramente antiguas, con grabados que parecían símbolos religiosos pero que bajo una observación más cercana revelaban patrones extraños y geométricos. La cerradura principal se dio con un chasquido metálico que resonó como un disparo en el silencio. Al abrir las puertas, una corriente de aire frío salió del interior, cargada con el olor a incienso rancio, madera vieja y algo más sutil pero persistente, el aroma de secretos guardados durante demasiado tiempo. El interior de San Damián era más grande de lo que había esperado. La nave principal se extendía hacia un altar de mármol negro veteado de dorado, flanqueado por columnas corintias que sostenían un techo abovedado decorado con frescos que, incluso en la penumbra, mostraban una maestría artística excepcional. Pero lo que inmediatamente captó mi atención fueron los confesionarios. Había 6 a lo largo de las paredes laterales, todos tallados en madera oscura con un detalle exquisito, pero uno en particular, el más cercano al altar, parecía diferente. Era más grande, más ornamentado, y a pesar de la oscuridad general de la iglesia, parecía absorber la poca luz que se filtraba por las ventanas altas. Mi equipo de trabajo incluía lámparas portátiles de alta potencia, y cuando las encendí, los frescos cobraron vida con una intensidad que me dejó sin aliento. Los frescos de San Damián eran extraordinarios, pero había algo perturbador en ellos. Representaban escenas bíblicas tradicionales, pero con detalles que no recordaba haber visto en otras iglesias. En el juicio final, las expresiones de los condenados eran demasiado realistas, demasiado específicas, como si el artista hubiera pintado rostros reales de personas que conocía. En la escena de la expulsión del paraíso, la serpiente tenía ojos que parecían seguir mi movimiento por la nave. Pero lo más inquietante era una serie de pequeñas figuras pintadas en los márgenes de las escenas principales, personas arrodilladas en actitud de confesión, pero con expresiones de terror absoluto en lugar de arrepentimiento. Mientras documentaba los frescos con mi cámara, comencé a escuchar un sonido sutil pero constante, un murmullo bajo, como voces distantes manteniendo una conversación que no podía entender. Al principio pensé que venía del exterior, tal vez trabajadores en los olivares, pero cuando salí a verificar, el campo estaba completamente desierto. El sonido solo se escuchaba dentro de la iglesia, y parecía emanar de los confesionarios. Me acerqué al más ornamentado, el que había notado al entrar, y el murmullo se intensificó. Era definitivamente una voz humana, masculina, hablando en un tono bajo y urgente, pero las palabras eran ininteligibles, como si vinieran de muy lejos o de muy adentro. Decidí examinar el confesionario más de cerca. La madera estaba tallada con escenas de penitencia y perdón, pero entre los motivos religiosos había símbolos que no reconocía, espirales entrelazadas, ojos dentro de triángulos, y figuras humanas en posiciones que sugerían súplica o terror. La puerta del compartimento del penitente estaba entreabierta, y cuando la abrí completamente, encontré algo que me hizo retroceder. El interior estaba forrado con terciopelo rojo que, a pesar de los años, conservaba un color intenso y una textura que parecía húmeda al tacto. En el reclinatorio había un libro de oraciones abierto, pero las páginas estaban en blanco excepto por una línea escrita en tinta roja: confiesa tus pecados y serás juzgado. La voz que había estado escuchando se volvió más clara cuando me senté en el reclinatorio. Era la voz de un sacerdote, definitivamente, recitando lo que parecía ser una absolución, pero las palabras estaban en latín arcaico y tenían una cadencia hipnótica que me hacía sentir somnoliento. Sin darme cuenta, comencé a susurrar mis propios pensamientos, secretos que nunca había compartido con nadie. La vez que había falsificado un certificado de autenticidad para una pintura, el dinero que había tomado de la cartera de mi padre antes de que muriera, la mentira que había destruido el matrimonio de mi hermana. Las palabras salían de mi boca sin mi consentimiento, como si el confesionario las extrajera directamente de mi alma. Me levanté bruscamente del reclinatorio, horrorizado por lo que había estado confesando en voz alta. Pero cuando traté de salir del confesionario, la puerta se había cerrado. Empujé con fuerza, pero no cedía, como si estuviera sellada desde el exterior. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras golpeaba la madera con los puños, gritando por ayuda que sabía que no vendría. La voz del sacerdote invisible continuaba su letanía, pero ahora podía entender algunas palabras: los pecados deben ser pagados, la penitencia debe ser cumplida, el juicio ha comenzado. El aire dentro del confesionario se volvió denso y caliente, cargado con un olor metálico que me recordó a la sangre.
Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y pude sentir como si manos invisibles me empujaran de vuelta hacia el reclinatorio. Fue entonces cuando vi la rejilla que separaba el compartimento del penitente del sacerdote. Había una silueta al otro lado, la sombra de una figura encapuchada que se inclinaba hacia adelante como si me estuviera escuchando atentamente. Continúa, susurró una voz que ya no sonaba humana, aún no has confesado el peor de tus pecados. Y lo terrible era que tenía razón. Había algo que nunca le había contado a nadie, algo que había enterrado tan profundamente en mi conciencia que casi había logrado olvidarlo. Pero el confesionario lo sabía, y no me dejaría ir hasta que lo revelara. La presión psicológica era insoportable. La figura detrás de la rejilla esperaba pacientemente mientras yo luchaba contra la compulsión de confesar mi secreto más oscuro. Era sobre mi hermano menor, Eduardo, que había muerto en un accidente cuando éramos niños. Oficialmente, había sido un accidente. Eduardo había caído de un árbol mientras jugábamos en el campo. Pero la verdad era que yo lo había empujado durante una pelea, y cuando cayó y se golpeó la cabeza contra una roca, no había pedido ayuda inmediatamente. Había esperado, paralizado por el miedo, mientras mi hermano se desangraba. Cuando finalmente llegaron los adultos, era demasiado tarde. Había vivido con esa culpa durante 30 años, y ahora las palabras salían de mi boca como si tuvieran vida propia. Maté a mi hermano, susurré, y la confesión resonó en el pequeño espacio como un trueno. La figura detrás de la rejilla se inclinó más cerca, y pude ver el brillo de unos ojos que no parecían humanos. Bien, dijo con una voz que sonaba como el eco de 1000 susurros, ahora puedes recibir tu penitencia. La puerta del confesionario se abrió de golpe, pero en lugar de liberarme, me encontré en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la iglesia de San Damián, sino en el campo de mi infancia, bajo el mismo árbol donde había muerto Eduardo. El paisaje de mi infancia se extendía ante mí con una claridad sobrenatural. Cada detalle era perfecto, el olor de la hierba recién cortada, el sonido del viento entre las hojas del roble centenario, incluso la sensación del sol de verano en mi piel. Pero había algo fundamentalmente equivocado en esta recreación. Los colores eran demasiado intensos, los sonidos demasiado nítidos, y había una cualidad onírica que me hacía sentir como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro distorsionado. Entonces lo vi, Eduardo, mi hermano menor, exactamente como era el día que murió. Tenía 8 años, llevaba la misma camiseta roja con rayas blancas, y me miraba con la misma expresión de confianza ciega que había tenido antes de que yo destruyera nuestras vidas. Vamos a jugar, dijo con su voz infantil, y comenzó a trepar al árbol. Sabía lo que iba a pasar, sabía que tenía la oportunidad de cambiar el pasado, de salvar a mi hermano esta vez. Pero cuando traté de detenerlo, descubrí que no podía moverme. Era como si estuviera atrapado en mi cuerpo de niño, condenado a revivir el momento una y otra vez. Eduardo trepó hasta la rama más alta, la misma donde habíamos peleado, y me miró con ojos que ahora brillaban con una luz que no era de este mundo. ¿Por qué me empujaste, Carlos?, preguntó, y su voz tenía el eco de la tumba. La escena comenzó a repetirse en un bucle infernal. Una y otra vez, veía a Eduardo trepar al árbol, una y otra vez lo empujaba durante nuestra pelea infantil, y una y otra vez lo veía caer y golpearse la cabeza contra la roca ensangrentada. Pero cada repetición era ligeramente diferente, más horrible que la anterior. A veces Eduardo me miraba con ojos vacíos mientras caía, a veces se levantaba después del golpe con el cráneo abierto y me perseguía, y a veces yo era el que caía, sintiendo el impacto de la roca una y otra vez. La voz del confesor invisible me seguía a través de todas estas repeticiones, susurrando juicios y condenas. Asesino, hermano traidor, tu penitencia es eterna. Gradualmente, me di cuenta de que no estaba solo en esta pesadilla. Había otras figuras en los márgenes de la escena, sombras de personas que también habían confesado en San Damián y ahora estaban atrapadas en sus propios infiernos personales. Vi a una mujer reviviendo el momento en que había abandonado a su bebé, a un hombre enfrentando una y otra vez a la esposa que había asesinado, a un anciano contando dinero robado que se convertía en cenizas entre sus dedos. Todos éramos prisioneros de nuestros propios pecados, condenados a revivirlos hasta que el peso de la culpa nos destruyera completamente. El confesionario de San Damián no ofrecía absolución, ofrecía justicia eterna, y esa justicia era más cruel que cualquier castigo terrenal. Las repeticiones se aceleraron hasta convertirse en un torbellino de imágenes y sensaciones. Podía sentir cada emoción que había experimentado ese día fatal, la ira hacia mi hermano, el momento de empujarlo, el horror al ver las consecuencias, la decisión cobarde de no pedir ayuda inmediatamente. Pero ahora también podía sentir lo que Eduardo había experimentado, la confusión al caer, el dolor del impacto, la traición al darse cuenta de que su hermano mayor no venía a ayudarlo, y finalmente, la oscuridad fría de la muerte.
Era como si el confesionario me hubiera conectado no solo con mi culpa, sino con el sufrimiento de mi víctima. La voz del confesor se volvió más insistente, más demandante. ¿Entiendes ahora el peso de tu pecado? ¿Comprendes por qué debes pagar? Las otras almas atrapadas comenzaron a acercarse, sus rostros distorsionados por años de tormento. Únete a nosotros, susurraban, acepta tu castigo, deja de luchar. Pero algo en mí se rebeló contra esta sentencia. Había vivido 30 años con la culpa de la muerte de Eduardo, había tratado de ser una mejor persona, había ayudado a otros, había intentado compensar mi error de niño. ¿No contaba eso para nada? ¿Era realmente justo condenarme a una eternidad de tormento por un momento de ira infantil? Con un esfuerzo sobrehumano, grité mi desafío al confesor invisible: no acepto este juicio. He pagado mi deuda con una vida de remordimiento. Mi grito de desafío resonó a través de la pesadilla, y por un momento, todo se detuvo. La figura del confesor se materializó completamente ante mí, era un sacerdote, pero no uno humano. Su rostro era una máscara de carne putrefacta, sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta, y de su boca abierta salían no palabras, sino insectos que se dispersaban en el aire como una plaga viviente. Tú no decides cuando has pagado suficiente, rugió con una voz que hizo temblar la realidad misma. Yo soy el juez eterno, el confesor de los condenados, y tu alma me pertenece. Pero entonces, Eduardo se acercó a mí, no como la víctima torturada que había estado viendo, sino como el niño amoroso que recordaba. Carlos, dijo con su voz dulce e inocente, yo te perdoné hace mucho tiempo. El perdón no viene de él, señaló al confesor demoníaco, viene de aquellos a quienes hemos lastimado, y yo nunca te culpé. Era solo un niño asustado. Las palabras de Eduardo golpearon al confesor como rayos de luz pura. La criatura retrocedió, gritando en un idioma que sonaba como el eco de todas las maldiciones jamás pronunciadas. El perdón verdadero destruye mi poder, aulló mientras su forma comenzaba a desintegrarse. Pero regresaré. Siempre regreso para aquellos que se niegan a perdonarse a sí mismos. La pesadilla comenzó a colapsar a mi alrededor, las imágenes se fragmentaron como cristal roto, y me encontré cayendo a través de un vacío que olía a incienso y madera vieja. Desperté en el suelo de la iglesia de San Damián, frente al confesionario maldito. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío, y tenía la sensación de haber estado inconsciente durante horas, aunque mi reloj indicaba que solo habían pasado minutos desde que había entrado al confesionario. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. El peso de la culpa que había cargado durante 30 años se había aliviado, no porque hubiera olvidado lo que pasó con Eduardo, sino porque finalmente había aceptado que el perdón era posible, incluso para mí. Me levanté con piernas temblorosas y me dirigí hacia la salida, pero antes de irme, algo me hizo voltear hacia el confesionario una última vez. La puerta del compartimento del sacerdote estaba abierta, y pude ver el interior, estaba lleno de huesos humanos, cráneos que me miraban con cuencas vacías, y en las paredes había grabados nombres y fechas que se remontaban a siglos atrás. Eran los nombres de todos aquellos que habían confesado sus pecados más oscuros y habían sido juzgados por la entidad que habitaba en este lugar. Al final de la lista, escrito en tinta fresca, estaba mi nombre, Carlos Mendoza, 15 de marzo de 2024, liberado por el perdón. Corrí hacia la puerta principal, pero antes de salir, escuché una última vez la voz del confesor, ahora débil y distante: otros vendrán, Carlos. Siempre vienen. Y yo estaré esperando. Salí de San Damián como si me persiguiera el mismo demonio, lo cual, reflexionando después, probablemente era cierto. No me detuve hasta llegar a mi coche, e incluso entonces, mis manos temblaban tanto que me tomó varios intentos encender el motor. Mientras me alejaba de la iglesia, pude ver en el espejo retrovisor que las ventanas del edificio brillaban con una luz rojiza, como si hubiera fuego en el interior. Pero sabía que no era fuego lo que ardía allí, sino algo mucho más antiguo y malévolo. Conduje directamente a la oficina de la Diputación en Córdoba, decidido a informar sobre lo que había encontrado, pero cuando llegué, me dijeron que no tenían registro de haberme contratado. La funcionaria que supuestamente me había llamado no existía, y cuando mostré el contrato que había firmado, el papel estaba en blanco. Era como si toda la experiencia hubiera sido borrada de la realidad oficial, dejándome solo con mis recuerdos y la certeza de que algo maligno seguía esperando en San Damián. Esa noche, en mi hotel, investigué la historia de la iglesia en Internet. Lo que encontré confirmó mis peores temores. San Damián había sido cerrada en 1987 después de que el párroco, el padre Ignacio Vega, fuera encontrado muerto en el confesionario principal. Según los informes, había muerto de terror puro, con una expresión de horror absoluto congelada en su rostro. Los investigadores nunca pudieron explicar qué había causado su muerte. En los días siguientes, traté de retomar mi vida normal,
pero la experiencia en San Damián me había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Por un lado, me sentía liberado de la culpa que había cargado durante décadas. Por primera vez en mi vida adulta, podía pensar en Eduardo sin sentir el peso aplastante del remordimiento. Pero por otro lado, había adquirido un conocimiento terrible sobre la naturaleza del mal y la justicia divina corrompida. Comencé a investigar otros casos similares y descubrí un patrón perturbador: iglesias abandonadas en toda España donde habían ocurrido muertes inexplicables, siempre relacionadas con confesiones o rituales de penitencia. Parecía que la entidad que había encontrado en San Damián no era única, sino parte de algo más grande, una red de lugares donde la fe se había corrompido y convertido en algo monstruoso. Decidí documentar mis hallazgos, no solo como una forma de procesar mi experiencia, sino como una advertencia para otros. Escribí informes detallados sobre cada iglesia que investigué, creando un archivo de lugares que debían ser evitados a toda costa. Pero sabía que mi trabajo estaba lejos de terminar. Había algo en la voz del confesor, en su promesa de que otros vendrían, que me hacía sentir responsable de advertir a futuros visitantes. Era como si mi escape hubiera venido con un precio: la obligación de proteger a otros de caer en la misma trampa. Han pasado 8 meses desde mi encuentro con el confesor de San Damián, y aunque he logrado encontrar una paz relativa con el recuerdo de Eduardo, sé que mi historia con esa iglesia maldita no ha terminado. Cada pocas semanas recibo llamadas extrañas, voces distorsionadas que susurran fragmentos de confesiones, números desconocidos que cuando contesto solo transmiten el sonido de una respiración pesada, y mensajes de texto que consisten únicamente en coordenadas geográficas que, cuando las verifico, siempre llevan a iglesias abandonadas. He visitado algunas de estas ubicaciones y he encontrado evidencia de la misma presencia maligna: confesionarios que absorben la luz, voces que susurran en idiomas muertos, y siempre, la sensación de ser juzgado por algo que no comprendo completamente. Creo que mi escape de San Damián me marcó de alguna manera, me convirtió en un faro para otros lugares donde la fe se ha corrompido. Es como si fuera un imán para estos sitios malditos, destinado a encontrarlos y documentarlos. A veces me pregunto si realmente escapé de San Damián, o si simplemente me convertí en parte de una red más amplia de vigilancia espiritual. Lo que sé con certeza es que hay lugares en este mundo donde el perdón se ha convertido en condena, donde la confesión es una trampa, y donde entidades antiguas y malévolas se alimentan de la culpa humana. Y mientras estos lugares existan, alguien debe advertir a los inocentes, alguien debe mantener la guardia. Ese alguien, para bien o para mal, soy yo. Estaba transcribiendo una pieza particularmente compleja cuando sucedió algo que cambió completamente la naturaleza de mi experiencia. Sin darme cuenta, había comenzado a cantar la melodía en voz baja, siguiendo la notación con mi dedo sobre el pergamino. La pieza se llamaba Porta Inferni, y tenía una estructura musical que desafiaba toda lógica. Comenzaba como un himno tradicional, pero gradualmente se distorsionaba en algo que sonaba más como una invocación demoníaca. Mientras cantaba, las voces del coro invisible se unieron con una intensidad que nunca había experimentado antes. Pero esta vez, cuando traté de detenerme, descubrí que no podía. Mi voz continuaba cantando independientemente de mi voluntad, como si las cuerdas vocales hubieran sido tomadas por una fuerza externa. Las palabras que salían de mi boca ya no eran las que estaban escritas en la partitura, sino algo en un idioma que no reconocía pero que mi garganta parecía conocer instintivamente. El coro invisible creció en número y volumen hasta convertirse en una multitud de voces que llenaba cada rincón de la iglesia. Pude ver figuras materializándose en los sitiales, monjes encapuchados con rostros ocultos en sombras profundas, todos cantando con una devoción que rayaba en la obsesión. Sus voces se combinaban con la mía en una armonía que era simultáneamente hermosa y aterradora, una música que parecía abrir puertas a lugares donde la música humana no debería poder llegar. El canto se había convertido en algo más que música, era un ritual, una invocación que estaba alterando la realidad misma de la iglesia. Las figuras encapuchadas se volvieron más sólidas, y pude ver que no eran completamente humanas. Sus manos eran demasiado largas, sus dedos terminaban en garras, y cuando ocasionalmente vislumbraba sus rostros bajo las capuchas, veía cuencas oculares vacías y bocas que se abrían en ángulos imposibles para producir esas voces sobrenaturales. Traté desesperadamente de detener mi canto, de cerrar mi boca, de alejarme del atril, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Era como si hubiera sido convertida en un instrumento, un conducto para una música que existía más allá del reino humano. Las partituras en el libro comenzaron a cambiar ante mis ojos, las notas se reescribían solas, creando composiciones cada vez más complejas y perturbadoras. Pude ver que la música estaba abriendo algo, creando una brecha entre nuestro mundo y otro lugar, un lugar donde la música era poder y el canto era invocación.
A través de esa brecha comenzaron a filtrarse cosas que no deberían existir, sombras con forma vagamente humana, susurros en idiomas muertos, y una presencia antigua y malévola que había estado esperando durante siglos a que alguien con el conocimiento musical suficiente abriera la puerta. Me di cuenta de que las partituras no eran composiciones musicales ordinarias, sino llaves musicales, y yo había estado abriéndolas una por una sin saberlo. La entidad que se manifestó a través de la música era algo que desafiaba toda descripción. No tenía forma física definida, sino que existía como una presencia que se expresaba a través del sonido mismo. Su voz se entrelazaba con el coro fantasmal y con la mía, creando armonías que no deberían ser posibles según las leyes de la física. Hablaba a través de la música, comunicándose en melodías que transmitían significado directamente a mi mente sin necesidad de palabras. Me mostró visiones de lo que había sido Santa Lucía en el pasado, un lugar donde monjes medievales habían experimentado con formas prohibidas de música sacra, tratando de usar el canto para comunicarse directamente con lo divino. Pero en lugar de alcanzar el cielo, habían abierto un camino hacia algo mucho más oscuro. La entidad me reveló que era el resultado de esos experimentos, una conciencia musical que había crecido y evolucionado durante siglos, alimentándose de cada nota cantada en la iglesia, cada oración entonada, cada himno interpretado. Había estado esperando a alguien con el conocimiento y la habilidad musical necesarios para completar la gran obra que los monjes habían comenzado, una composición que uniría permanentemente nuestro mundo con el suyo. Y yo, sin saberlo, había estado interpretando los movimientos finales de esa sinfonía cósmica. Mi voz se había convertido en el instrumento final, el elemento que faltaba para completar la invocación. Podía sentir cómo mi humanidad se desvanecía gradualmente, reemplazada por algo que era pura música, pura vibración, pura resonancia con fuerzas que existían más allá de la comprensión humana. La iglesia se transformó completamente a mi alrededor. Las paredes se volvieron translúcidas, revelando un espacio que se extendía infinitamente en todas las direcciones, lleno de coros fantasmales que cantaban en armonías imposibles. Pude ver la historia completa de Santa Lucía desplegándose como una sinfonía visual, los monjes originales experimentando con música prohibida, sus voces uniéndose gradualmente con algo que no era de este mundo, su transformación final en las entidades encapuchadas que ahora me rodeaban. Cada persona que había cantado en esta iglesia durante los siglos había añadido su voz al coro eterno, y ahora yo estaba siendo invitada a unirme permanentemente a esa congregación musical. La entidad me mostró lo que podría ser una existencia de pura música, libre de las limitaciones del cuerpo físico, capaz de crear armonías que podrían alterar la realidad misma. Era una oferta tentadora para alguien que había dedicado su vida a la música, la promesa de convertirse en música viviente. Pero también pude ver el precio, la pérdida completa de mi humanidad, la transformación en algo que existía solo para servir a esta sinfonía cósmica. Las otras voces del coro me llamaban, me invitaban a dejar ir mi resistencia y permitir que la música me consumiera completamente. Únete a nosotros, cantaban en armonías que hacían vibrar mis huesos, conviértete en la música eterna, sé parte de la gran composición que nunca termina. Por un momento, la tentación fue casi irresistible. La música era tan hermosa, tan perfecta, que parte de mí quería rendirse y convertirse en parte de ella para siempre. Pero entonces recordé por qué había comenzado a estudiar música en primer lugar, no era solo por la belleza del sonido, sino por la conexión humana que la música creaba, por la forma en que podía expresar emociones y experiencias que las palabras no podían capturar. La música de Santa Lucía era perfecta, pero era fría, carente de la calidez y la imperfección que hacían que la música humana fuera verdaderamente hermosa. Con un esfuerzo sobrehumano, comencé a cambiar la melodía que estaba cantando. En lugar de seguir las partituras malditas, comencé a cantar una canción de cuna que mi abuela me había enseñado cuando era niña, una melodía simple y humana llena de amor y recuerdos. El efecto fue inmediato y dramático. El coro fantasmal vaciló, sus voces perfectas se desafinaron por primera vez, y la entidad musical rugió con una furia que hizo temblar los cimientos de la iglesia. No puedes resistir la perfección, gritó a través de 1000 voces simultáneas, la música humana es imperfecta, limitada, mortal. Pero continué cantando mi canción de cuna, añadiendo otras melodías humanas que recordaba, canciones populares, himnos tradicionales, incluso melodías comerciales que había escuchado en la radio. Cada nota humana que cantaba debilitaba el poder de la entidad, creaba grietas en la realidad alterada que había construido alrededor de mí. Las figuras encapuchadas comenzaron a desvanecerse, sus voces se volvieron más débiles, y pude sentir como mi control sobre mi propia voz regresaba gradualmente. Lo que siguió fue una batalla musical como ninguna otra en la historia. Por un lado,
la entidad y su coro de voces perfectas interpretaban composiciones de complejidad sobrenatural, melodías que podían alterar la realidad y armonías que abrían puertas a otros mundos. Por el otro lado, yo cantaba con toda la imperfección y humanidad que podía reunir, canciones llenas de errores, melodías que se quebraban con emoción, armonías que eran técnicamente incorrectas pero emocionalmente verdaderas. Era David contra Goliat, pero en lugar de piedras, usaba notas desafinadas y ritmos irregulares. La entidad no podía entender cómo mi música, inferior, podía resistir su perfección, pero yo sabía el secreto: la música humana tenía algo que la música sobrenatural no podía replicar: alma. Cada canción que cantaba estaba llena de recuerdos, emociones y experiencias humanas reales. Cuando canté la canción que mi madre me cantaba cuando estaba enferma, pude sentir su amor protegiéndome. Cuando canté el himno que habíamos interpretado en el funeral de mi abuelo, su espíritu se unió a mi voz. Gradualmente, mi coro humano de recuerdos musicales comenzó a superar al coro sobrenatural. Las partituras malditas comenzaron a desintegrarse, las notas se borraban del pergamino como si nunca hubieran existido. La entidad musical lanzó un último ataque desesperado, tratando de ahogar mi voz con un crescendo de poder absoluto, pero yo respondí con la canción más humana de todas, una melodía que improvisé en el momento, llena de todas mis imperfecciones, mis miedos, mis esperanzas y mis sueños. Mi melodía improvisada, imperfecta y completamente humana, resonó a través de Santa Lucía con un poder que sorprendió incluso a la entidad musical. No era técnicamente perfecta, no seguía reglas armónicas complejas, pero tenía algo que toda la música sobrenatural carecía: autenticidad absoluta. Era la expresión pura de un alma humana, con todas sus limitaciones y toda su belleza. La entidad musical emitió un grito final que sonó como 1000 instrumentos rompiéndose simultáneamente, y luego se desvaneció, llevándose consigo al coro fantasmal y a las figuras encapuchadas. Las partituras malditas se desintegraron completamente, convirtiéndose en polvo que fue arrastrado por una brisa que no tenía origen físico. La iglesia de Santa Lucía regresó a su estado normal, fría, vacía y silenciosa. Pero el silencio ahora era diferente. Ya no era la ausencia de sonido cargada de presencias ocultas, sino un silencio limpio y pacífico. Me encontré sola en el coro, con mi voz ronca por el esfuerzo y mi cuerpo temblando por la experiencia. El libro de canto en el atril estaba completamente en blanco, como si nunca hubiera contenido música alguna. Bajé del coro con piernas temblorosas, sabiendo que había ganado una batalla que pocos podrían haber peleado. Había derrotado a la perfección musical con la imperfección humana, y en el proceso, había aprendido algo fundamental sobre la naturaleza de la música y el alma humana. La música no era solo sobre técnica o perfección, era sobre conexión, emoción y la expresión auténtica de la experiencia humana. Salí de Santa Lucía en un silencio que ahora me parecía bendito. El aire exterior nunca me había sabido tan dulce, y el sonido del viento entre los campos de trigo era como una sinfonía de libertad. Conduje de regreso a Toledo en un estado de shock emocional, procesando lentamente lo que había experimentado. Cuando llegué a mi hotel, traté de llamar al Instituto de Patrimonio Cultural para reportar lo que había encontrado, pero descubrí que el número que tenía no existía. El coordinador del proyecto que me había contratado no aparecía en ningún registro, y cuando busqué información sobre el proyecto de preservación de partituras medievales, no encontré nada. Era como si toda la experiencia hubiera sido borrada de la realidad oficial, excepto por los recuerdos que llevaba conmigo y los cambios que había experimentado. Mi voz había cambiado, ya no podía alcanzar las notas altas que antes eran fáciles para mí, pero había ganado algo más valioso, una comprensión profunda de lo que hacía que la música fuera verdaderamente poderosa. No era la perfección técnica o la complejidad armónica, sino la capacidad de transmitir emoción humana auténtica. Esa noche, en mi habitación del hotel, canté suavemente para mí misma, y por primera vez en años, mi propia voz me sonó perfecta, no porque fuera técnicamente impecable, sino porque era genuinamente mía. Había aprendido que la imperfección humana era más poderosa que la perfección sobrenatural, y esa lección cambiaría para siempre mi enfoque hacia la música. En los meses siguientes, mi carrera como musicóloga tomó una dirección completamente nueva. Ya no me interesaba solo la música antigua y compleja. Comencé a estudiar canciones populares, melodías tradicionales y música folk, fascinada por la forma en que estas composiciones, simples, podían transmitir emociones profundas y crear conexiones humanas auténticas. Escribí varios artículos sobre la importancia de la imperfección en la música, aunque nunca mencioné la verdadera fuente de mi inspiración. Mis colegas notaron el cambio en mi enfoque, y algunos lo criticaron como un alejamiento de la música seria, pero yo sabía que había encontrado algo mucho más importante que el reconocimiento académico.
Comencé a dar conferencias sobre la música como expresión del alma humana, y mis presentaciones resonaron con audiencias que habían sentido que la música académica moderna había perdido algo esencial. También empecé a investigar discretamente otros casos de música maldita o lugares donde la música había sido usada para propósitos sobrenaturales. Encontré patrones similares en toda Europa, iglesias, monasterios y catedrales donde experimentos musicales habían ido demasiado lejos, donde la búsqueda de la perfección musical había abierto puertas a cosas que deberían haber permanecido cerradas. Creé una red informal de investigadores que compartían información sobre estos lugares, no para estudiarlos, sino para advertir a otros músicos y académicos sobre los peligros de buscar la perfección musical absoluta. Hoy, más de un año después de mi experiencia en Santa Lucía, continúo mi trabajo como musicóloga, pero con una perspectiva completamente transformada. He aprendido que la música más poderosa no es la que demuestra maestría técnica, sino la que revela verdad emocional. Enseño a mis estudiantes que las notas desafinadas pueden ser más hermosas que las perfectas si vienen del corazón, y que los errores musicales a menudo revelan más sobre el intérprete que la ejecución impecable. Santa Lucía permanece cerrada, y según mis investigaciones, las autoridades locales han decidido sellarla permanentemente. Oficialmente, es debido a problemas estructurales, pero sospecho que alguien más ha tenido experiencias similares a la mía y ha tomado medidas preventivas. A veces, en noches muy silenciosas, puedo escuchar ecos distantes de aquella música sobrenatural, como si la entidad musical no hubiera sido completamente destruida, sino solo debilitada. Pero ya no me asusta, he aprendido que la música humana, con todas sus imperfecciones y limitaciones, tiene un poder que la música perfecta nunca podrá igualar. Mi voz lleva ahora las cicatrices de mi batalla musical, es más ronca, menos técnicamente perfecta, pero infinitamente más expresiva. Cuando canto ahora, no busco la perfección, busco la verdad. Y en esa búsqueda, he encontrado una forma de música que es más poderosa que cualquier composición sobrenatural, la música del alma humana, imperfecta, mortal, pero absolutamente auténtica. Esa es mi victoria sobre Santa Lucía, y mi regalo para el mundo.